Bienvenidos humanitos al análisis del pibe motosierra. Cuidado spoilers de los primeros 11 tomos, que quien avisa no es traidor. Ya sabéis que mis análisis siempre los hago cuando se finalizan las obras, pero en este caso haré dos análisis. Este en el que me voy a centrar en la primera parte, en la de la agencia de cazademonios, y otro que haré más adelante cuando se finalice el manga y cuando ya le haya hecho yo sus correspondientes resúmenes. Si no has visto mis resúmenes de Chainsaw Man, te recomiendo que les eches un vistazo antes de ver este análisis para venir con las ideas frescas. Son resúmenes por arcos argumentales, así que son, o al menos intento que sean, bastante completos. Y sin más, vamos a comenzar con el análisis, que como siempre lo dividiremos en 4 grandes apartados que iremos puntuando para al final hacer una nota media y darle una nota general a la obra. Os animo a que me dejéis en los comentarios vuestras valoraciones, porque siempre me interesa saber qué nota le dais vosotros. En primer lugar tenemos la historia. Bueno, pues con Chainsaw Man nos topamos con una historia bastante atípica, que no es lo que puede parecer a simple vista desde fuera. Gore como ella sola, con un ritmo aceleradísimo y con un protagonista que puede parecer bastante simple, pero su simpleza acaba siendo bastante profunda. Así como sinopsis no está nada mal, ¿no? El mundo en el que se nos presenta esta historia es algo bastante común. Muchos mangas se basan en que en nuestro planeta existen demonios, yokais, monstruos, shinigamis o lo que sea, y los protagonistas combaten contra ellos. No es una premisa que nos sorprenda, pero en Chainsaw Man rápidamente se marca la diferencia. Que los demonios se hagan más o menos poderosos en función de la gente que los tema. Que cuando mueran vayan al infierno y cuando mueren allí vuelven otra vez a la tierra. Es algo bastante interesante. A ver, tiene lógica, porque si le tienes miedo, por ejemplo, a las arañas, vas a seguir temiéndolas aunque el demonio araña muera. Entonces ese miedo va a alimentar que ese demonio vuelva en algún momento. Pero si algo caracteriza a Chainsaw Man es el ritmo de la historia. A excepción de los protagonistas, los demás personajes entran y salen de la historia fugazmente. Conocemos de ellos solo la relación que tienen con los protagonistas y nada más. Y claro, esto hace que nos ahorremos tiempo en introducciones. Encima nos da una sensación de que van directos al grano todo el tiempo. Nadie puede decir que en Chainsaw Man hay relleno, porque esa palabra no existe en este manga. Chainsaw Man se debió de comer al demonio del relleno. Resumiendo esta historia, de hecho me daba la sensación de que estaba haciendo un resumen de un manga que era un resumen directamente. Era complicado resumirlo de por sí porque ya parecía estar resumido, era una sensación muy rara. Y si a todo esto le sumamos que nos dan muy pocas explicaciones de las cosas que van sucediendo, nos quedamos con una sensación de que esta historia va a 1000 por hora y con una idea vaga de lo que ha sucedido. Pero lo que tiene este manga es que te da mucha más información con las imágenes que con el texto. Hablaré de esto más cuando analicemos el apartado artístico, pero en cuanto a historia tenemos que tener claro que la forma de narrarla depende casi de un 90% del dibujo y un 10% de la información que nos puedan dar a través del texto. Y esto seguramente será un problema para mucha gente que está acostumbrada a leer rápido. De esto que lees el texto y pasas rápidamente al siguiente panel sin fijarte demasiado en la imagen, te puedes quedar con ideas muy vagas de lo que está pasando si te centras únicamente en el texto. Luego, con todo lo simple que puede parecer este manga, ya sea porque el protagonista parece bastante simplón o porque el estilo del dibujo de por sí parece bastante simple, todo esto tiene un doble fondo muy interesante, que igualmente te puedes quedar con esa primera impresión y aún así disfrutar bastante de la lectura, pero también te da la opción de que analices todo de forma mucho más profunda y llevarte una buena sorpresa. Y todo esto viene por todo eso que no te cuentan, de ahí la importancia de detenerse un poco más a ver las viñetas. Un ejemplo práctico que así seguro que lo entendáis mejor. Cuando el grupo acaba en el infierno. Es una situación bien perturbadora porque ni los personajes saben lo que está pasando y nosotros evidentemente menos aún. ¿Y cómo puede el mangaka hacer sentir al lector la misma confusión y estrés que están sintiendo los personajes? Pues dejándolos con el culo torcido. El infierno es un sitio donde pasan cosas muy raras, donde los poseídos, que siempre han sido muy valientes y despreocupados, de pronto sienten terror, tanto miedo que preferirían suicidarse a seguir ahí un segundo más. Y cuando se presenta el demonio de la oscuridad y empieza a cortar personajes a diestro y siniestro, ¿por qué? ¿Por qué les ataca? ¿Y cómo es que Makima se teletransporta a través de la araña y de repente se enfrenta a él y toda la movida? Todo esto pasa muy rápido y no entiendes muy bien cómo es que ha pasado, pero ha pasado y ya. Eso es lo único con lo que te quedas. Fujimoto hace muy bien en no darnos muchos detalles sobre el infierno, luego más adelante iremos descubriendo cosas, pero en este primer contacto deja a todos los lectores estupefactos, no solo por toda la simbología que hay detrás, todos los mensajes ocultos que hay detrás, sino por el realismo de decir, nadie te puede explicar lo que está pasando porque nadie vuelve del infierno y los demonios que lo hacen pierden los recuerdos de cuando estuvieron allí, así que lo normal es sentir confusión y miedo. Voy a dejaros mi interpretación de toda esta
esta escena del infierno para el apartado artístico, porque creo que es más propio valorarlo como expresión artística y aquí seguimos centrándonos en la historia. Bueno, siguiendo el hilo, que vaya todo tan rápido también nos puede dejar una sensación de que está siendo repetitivo. Apenas acaban de derrotar a un enemigo que ya aparece el siguiente. Que Denji y Paua entrenaran con Kishibe no es algo que luego te dé la sensación de que han evolucionado mucho las técnicas de combate ni nada de eso. Más bien los hace un poco más inteligentes a la hora de combatir, porque Denji y Paua iban un poco ahí como un pollo sin cabeza. Denji pone en práctica las cosas que aprende con Kishibe, pero no sentimos que sea nada del otro mundo y esa es la crítica perfecta. Porque estamos acostumbrados a que en los shonen el prota entrena un tiempo con el sensei de turno y desarrolla una técnica nueva y se vuelve de pronto súper poderoso, pero aquí no, Denji sigue exactamente igual, solo que piensa un poquito antes de actuar, y ese simple gesto de pensar una estrategia es al final lo que le hace derrotar a Makima, porque nadie se podría esperar que Denji tuviera una estrategia. Y es que es así, Chainsaw Man es una parodia con patas y la gente no es consciente de esto. Me estoy dando cuenta principalmente por los anime only que no paran de hacer comparaciones con Jujutsu Kaisen, o se quejan de que Denji es como Mineta, o que Denji es muy soso, o un personaje muy triste, o como decimos en mi tierra, un parguela. Pero es que esta gente no se está dando cuenta de que Chainsaw Man no es un manga o un anime serio. No puedes compararlo ni con Jujutsu Kaisen ni con cualquier otro shonen del estilo, porque Chainsaw Man va con un enfoque de parodia y de crítica. Es como si ahora comparamos Spy Family con Shin-Chan. Es la historia de dos familias, sí, pero es absurdo compararlo. Bueno, ahora en el siguiente apartado seguimos hablando de esto. El final de esta parte no es el final definitivo, ya que la historia continúa con la siguiente saga, pero en el caso de que la historia se hubiese quedado aquí, se habría quedado con un final abierto bastante interesante, porque al final todo el mundo más o menos se puede imaginar qué es lo que pasará. Primero, Denji tiene que cuidar de la nueva Makima y que pueda tener al menos una relación con alguien de igual a igual. Y segundo, tiene que encontrar al demonio de la sangre y hacerse su amigo, igual que lo fue con Paua. Estas son las dos ideas principales con las que nos quedamos al final de esta primera parte, y bueno, por suerte la historia continúa y pasarán muchas cosas más, pero para analizarlo como una saga independiente queda una historia bastante redonda. Así que ahora vamos a puntuarla. Chainsaw Man es una lectura tan rápida y amena, es la crítica al shonen del momento, y a la vez tiene esos toques profundos que te sorprenden dentro de ese ambiente, ese aire de parodia. Así que por mi parte tiene un 10. Y ese 10 es una nota objetiva porque yo personalmente le daría sobre el 8,5. Yo ya sabéis que en los análisis intento apartar mi opinión personal y ya os digo, para mí la historia me gusta mucho, me gusta bastante, pero estaría ahí como en el 8,5. Pero claro, analizándola de forma aislada es una historia muy buena. Los defectos que pueda tener son asumibles por el mismo ecosistema del manga e incluso podría haber acabado en ese tomo 11 y habría acabado bien. Por mi parte no tengo nada más que pedirle a la historia. Y ahora tenemos por aquí el apartado de los personajes. Normalmente estamos acostumbrados a que cuando se nos presentan personajes se nos va dando información sobre ellos, no sé, se va profundizando poco a poco en su historia y conforme vamos avanzando nos vamos encariñando, vamos conociendo las motivaciones de cada uno y tal, pero que va, en Chainsaw Man vamos directamente al grano. Nos dan ideas muy superficiales de los personajes, los conocemos más por las cosas que hacen y la forma de comportarse más que porque nos cuenten su historia, y casi que no terminamos de derrotar a un enemigo que ya aparece el siguiente, y entonces esto nos da una sensación de que la historia va a 1000 por hora, y si con el anterior enemigo ha muerto algún personaje protagonista, como ya tenemos encima al siguiente enemigo, ni siquiera damos tiempo a que veamos a los demás pasar por el duelo. A ver, algo de duelo hay, pero como el manga avanza tan rápido, todo esto pasa muy desapercibido. Cuando muere Himeno, por ejemplo, a nosotros no nos ha dado mucho tiempo a cogerle cariño. Vemos a Aki llorarla y luego vemos su venganza, así que bueno, esto lo llevamos bien. Pero cuando muere Aki, cualquiera que tenga corazón se queda vacío por dentro. No vemos apenas nada. De la muerte de Aki a la muerte de Paua, ¿qué hay? ¿Un capítulo? ¿O ni eso? No nos da tiempo a recuperarnos. Va este manga tan al grano que nos resume por encima cómo pasaron el duelo de Denji y Paua y ya está. Y sí, mueren muchos personajes, mueren todos los enemigos, pero también mueren muchos cazademonios. La cosa está compensada y más cuando han muerto dos personajes principales. Vale que Paua se pueda rescatar de alguna forma más adelante, aunque no sea la misma, pero aquí no. Ya que la gente compara tanto, es como si en Jujutsu matas a Megumi y a Nobara, o en Kimetsu a Nezuko y a Inosuke. Sois conscientes, ¿no?, del cliché tipiquísimo que se rompe cuando matas a dos personajes que forman parte del trío protagonista. Y evidentemente nosotros, que no estamos acostumbrados a que se hagan estas cosas, sentimos muy fuerte lo que Makima le hace sentir a Denji al quitarle todo lo que tenía. Pero bueno, ahora hablaremos de Makima. Vamos a empezar por los protagonistas. Empezamos con Denji y nos encontramos ante el personaje más simple de toda la historia del manga. Bueno, no, que Goku también tiene lo suyo, ¿vale? Estarían los dos
ahí. Y a lo mejor estáis pensando que estoy menospreciando a un personaje por decirle simple, pero no es ningún ataque ni nada de eso, es solo que esa es su característica principal. Y que Denji sea simple lo hace a su vez un personaje muy interesante de analizar y vais a ver por qué. Seguro que a todos os resultará familiar la pirámide de Maslow, la pirámide de las necesidades, y si no la conocéis da igual porque la voy a explicar aplicada a Denji. Es una pirámide que divide las necesidades que afrontan los seres humanos y a medida que se van satisfaciendo las necesidades básicas, vamos desarrollando deseos más complejos. Con esto Maslow quería descubrir qué mueve a las personas en su forma de comportarse y por qué algunas se sienten más satisfechas que otras con sus elecciones. Y todo esto, como veréis, tiene mucho que ver con Denji. Él no tenía nada y sus deseos eran el pie de la pirámide, súper básicos. Encima pierde a Pochita, que era lo único que tenía en el mundo, así que empieza muy por debajo del primer escalón. Primero, Makima le cubrió la necesidad de alimentarse, la del sexo, al decirle que tendría como premio X cosas, diciéndole que él era el tipo de persona que le gusta, en fin, provocando que él acabara coladito por ella. Le da un empleo y subimos al escalón de la seguridad, le proporciona una familia y un hogar. Y seguimos subiendo con las necesidades sociales, al generarse ese afecto por sus compañeros. Denji se siente que forma parte de un grupo y hay personas en las que puede confiar. Y luego subimos otro escalón con el reconocimiento. Denji se siente importante, hay muchos cazademonios que van a por él. Denji es especial y Makima quiere protegerle. Le da además un compañero que le lame el culo a más no poder, que sería Bim. Denji aquí está en una nube de autoestima. Y al final alcanza las necesidades de autorrealización cuando se come a Makima y tiene que cuidar de la niña y de Nyako y de todos esos perros. Ya que se preocupa de las necesidades o de los deseos de los demás, es que desarrolla esa moralidad. Esta primera parte del manga acaba con un Denji buscando su crecimiento personal. Este es el nivel más racional y es aquí cuando vemos muy claro todas esas etapas por las que ha pasado. Así que cuando oigáis por ahí a alguien diciendo que Denji no tiene desarrollo, plantadle en la cara la puñetera pirámide de Maslow. Creo que con todo esto queda muy claro que este manga tiene mucho en lo que profundizar y seguro que a muchos os acaba de hacer clic en la cabeza y habéis cambiado vuestra forma de ver a Denji, porque él no es más que el ser humano simplificado y movido por sus deseos más básicos, buscando satisfacer lo que para los demás es normal, como tener 3 comidas al día, un hogar, ir al instituto, tener amigos o pareja, etc. Y claro, esto hace además que Denji sea un personaje muy inocente, que confíe en exceso de Makima solo porque le ha dado lo que él cree que es afecto cuando en realidad era manipulación. Pero él es simple y no entiende las mentes retorcidas y por eso, a pesar de todo lo que hace Makima, a pesar de tener que matarla, la sigue queriendo. Ya dentro de su estómago Denji sigue queriéndola y pudo matarla porque en realidad no quería hacerle daño, solo quería unirse a ella dentro de su estómago. Será muy raro, pero no encuentro fallas en su lógica. Vamos a hablar ahora de Pawa, y me importa un comino que la llaméis Power o Power, así haciéndoos los inglesitos bilingües. Yo la llamo así y a quien le pique que se rasque. Bueno, a ver, ¿cómo describimos y analizamos a Pawa? Pawa es un incordio único. Su personalidad es algo fuera de serie y sin duda es una muy buena forma de representar cómo sería alguien poseído. La niña del exorcista, por ejemplo, o cualquier poseído así de una película de terror, actúa de forma muy random, ¿verdad? Claro que en estas películas siempre se busca aterrar al público, así que hacen cosas turbias y siniestras dentro de casas turbias y siniestras. Pero si sacásemos a los poseídos fuera de ese ambiente, si los pusiéramos a trabajar matando demonios, yo creo que no actuarían de forma muy diferente a Pawa. Gran parte del humor de este manga viene gracias a ella. Es gracias a ella que el coche de Kobeni superó a la propia Kobeni en una encuesta de popularidad. Pawa es una forma de parodiar a una persona narcisista y egocéntrica, a la típica persona que se cree sus propias mentiras, pero claro, aquí llevado al extremo, al absurdo, para que resulte cómico. Desde el principio vemos que ella y Denji chocan bastante, y bueno, con Aki también, lo que pasa es que aquí tiene más paciencia. Y a pesar de todo, con esa complicada y problemática personalidad, Pawa acaba apreciándolos y acaba incluso desobedeciendo a Makima para salvar a Denji. Pero oye, si choca con Denji al principio es porque en realidad son muy parecidos, aunque Denji no lo quiera admitir. Luego resultan ser una pareja muy divertida juntos, y aunque diga pareja no va con intención romántica, son tal para cual en grados de amistad, de amor fraternal, como quieras llamarlo. Pero nos dejan claro muchas veces que Denji no siente nada más por ella. Se dan incluso situaciones erótico-festivas, pero a Denji ni se le pasa por la cabeza hacer nada. Y evidentemente Pawa o bien lo hace por provocar a Denji o bien lo hace desde la inocencia, al no existir interés sexual por ninguna de las dos partes. Creo que es un poco eso, al final acaba conociendo bien a Denji y sabe que no hay ningún tipo de interés en eso y ella tampoco lo tiene. Ese es el
desarrollo de Pawa, el demonio de la sangre que solo se quería a sí misma, o más bien hacía como que no le importaba a nadie más que ella cuando no era tanto así. Miyako desde el principio vemos que le importa muchísimo, a Denji lo necesitaba cuando se le queda ese trauma con el demonio de la oscuridad. También quería acompañar a Aki en ese momento duro de visitar la tumba familiar, y con esas palabras finales que tiene con Denji vemos que se traga todo su orgullo. Y definitivamente tener esa familia que formaban ellos tres, a ella también la marcó para bien. Y ahora pasamos a hablar de Aki, el personaje que será el favorito de muchos y con toda la razón, pues es el más complejo, el más badass y con el desarrollo más evidente. Aki perdió a su familia por culpa del pistola y tenía ese rencor por dentro que lo consumía de querer vengarse. Odiaba cualquier tipo de demonio a más no poder, quería darles muertes lentas y dolorosas. Le daba igual perder años de vida usando su espada si a cambio eso lo llevaba un pasito más cerca del demonio pistola. En fin, hasta aquí todo full determinación, sin nada que perder, hasta que llegan a su vida Denji y Pawa. Bueno, más bien a partir de que muere Himeno, Aki se empieza a dar cuenta de que por más que se encabezonase, él no estaba hecho para ese trabajo. Ya lo decía Kishibe, ni Himeno ni él lo estaban, y tras perderla a ella y darse de frente con la realidad empieza a cambiar el chip. Denji y Pawa evidentemente son determinantes, es por querer protegerlos que al final acaba haciendo ese trato con Makima sin ser consciente, pero el demonio ángel también es una pieza muy clave en su desarrollo. El ángel le ayuda a ver la vida desde otra perspectiva, y aunque le quitase meses de vida por accidente, le hace darse cuenta de que los demonios son seres grises. Muchos serán malvados, pero también los hay en los que se puede confiar. Entre esto, la horrible muerte que le profetizaba el demonio del futuro y que ahora Aki tenía una nueva familia que proteger, cambia completamente su forma de pensar y llega a la conclusión de que esa venganza no le iba a devolver a su familia, y en cambio sí que esa venganza podría acabar con la familia nueva que tenía. Y es por ello que toma esa decisión de no formar parte de la misión del pistola. Bueno, también es que él iba a morir antes de poder acabar con el pistola, pero bueno, en realidad lo hace por proteger a Denji y a Pawa. Y ya pues claro, magnífico giro de los acontecimientos cuando es poseído por el demonio que él más odiaba. Acaba matando a miles de inocentes y es Denji quien finalmente tiene que acabar con él. La forma de narrar esta parte en el manga comparándote los paneles de lo que Aki veía con lo que estaba sucediendo realmente es duro. Estoy deseando ver cómo adaptarán esto al anime, prepararemos los pañuelos ese día. Aquí viendo a Denji y a Pawa como si fueran sus hermanos y jugando con ellos en la nieve, es la metáfora de que sentía por ellos ese amor fraternal y deseaba haber tenido esa infancia normal, de jugar sin preocupaciones de que alguien pudiera hacerles daño. Y en fin, una historia muy triste la de este personaje, muy cruda, y es que en este manga, como vemos, tenemos de todo. Por algo le he dado el 10 a la historia, se cambia del humor al drama sin forzar nada, con una naturalidad y una simpleza que son dignos de alabanza. Bueno, pues estos eran nuestros 3 protagonistas y toca puntuarlos. A ver si puedo guardar esto. Tenía más o menos una idea de la nota que les iba a dar antes de hacer el análisis, pero conforme os he ido hablando me he dado cuenta de que tenía que subirla. Me decanto al final por el 10 porque sin estos 3 personajes esta historia no es nada. Me refiero a que es gracias a cómo están ellos 3 construidos que esta historia es tan buena. Cada uno aporta algo clave que no puede ser sustituido y no tendría sentido que la historia tuviera una nota y ellos otra. Siguiendo en este apartado de los personajes, ahora vamos a hablar de los antagonistas o villanos. Voy a intentar hablar de al menos 3 personajes, aunque se podría resumir todo esto en Makima y ya está. En realidad, los enemigos a los que se enfrentan querían acabar con Denji por acabar con Makima, entonces es como que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. En este caso los enemigos son amigos porque luchan contra el enemigo común, pero claro, esto no se sabe hasta el final. La chica bomba, por ejemplo, cuando ya conocemos su historia, vemos que es algo bastante similar a lo que le pasó a Denji. Ella había sido instruida desde pequeña y no conocía nada más que la guerra y la manipulación. Era un arma de la Unión Soviética y siempre había sido tratada como tal. Por eso cuando Denji la salva y le propone fugarse con ella, vemos que aunque parecía que no, aunque decía que todo había sido fingido, que no sentía nada por él, que solo actuaba y tal, al final iba a reunirse con Denji, que es cuando Makima la encuentra. Al final, o bien sí que sentía algo por Denji y quería fugarse con él, o bien quería aprovechar esa oportunidad que Denji le había brindado de poder tener una vida normal. Una vida que curiosamente, cuando hacía su papel ante Denji, a ella le sorprendía que él no fuera al instituto y se conformara con 3 comidas al día y un techo, cuando ella decía que eso era lo normal y lo más básico que tendría cualquier adolescente en Japón, ¿no? Pues claro, es justo lo que ella tampoco tenía. Ella no tenía esa vida normal que le mostraba a Denji. Se queda un poco así como a libre interpretación. Puede que Denji le hiciera sentir algo al dejarla con vida, o puede que gracias a eso ella viera que era posible otra opción. Pero a fin de cuentas ella quiso cambiar su vida y por muy mala que pareciera, en realidad ella solo estaba
estaba haciendo su papel. Era un instrumento y en su último momento buscó ser libre. Es difícil elegir otro enemigo analizable de este manga que no sea Makima o Reze. De los demás tipo Quan Chi, Santa Claus y todos esos, no se nos desarrollan. Aquí he hecho en falta un poco de chicha de Quan Chi y Kishibe, porque sabemos pinceladas de que tenían un pasado en común, pero ya está, nos quedamos así con mucha intriga. De Quan Chi solo sabemos que nació para ser asesina de demonios, una habilidad increíble cuerpo a cuerpo, una personalidad más seria que un juez y que es lesbiana. Ya está. De ahí que puedo analizar yo. Y de los demás enemigos más de lo mismo. De hecho, varios de los demonios Arma que se comió el motosierra y que seguían resurgiendo, ni siquiera los llegamos a conocer. Tampoco tenemos ni idea de quiénes son los 4 jinetes. ¿Que todo esto podría saberse más adelante? Sí, por eso un análisis parcial es bastante complicado y yo espero que en el siguiente análisis todo esto lo podamos desarrollar un poco más. De quien sí podemos hablar perfectamente es de Makima, el demonio del control. ¿Es mala Makima realmente? Sí y no. Estamos ante el tipo de antagonista relativo, del tipo Eren Yeager, para que nos entendamos. Tengo un análisis de Shingeki, véanlo. Para Makima el fin justificaba los medios, quería un mundo mejor para los humanos, sin películas malas, como ella dice. Sería un demonio, pero buscaba el bien para la humanidad. O sea que para ella su objetivo era tener el control del demonio motosierra y hacer que se comiera a otros demonios como el del hambre, el de la muerte, el de la guerra, para que esos demonios dejaran de existir definitivamente y así dejaran de existir esos males. Esto sería del palo de que si el motosierra se come al demonio de la muerte, todos los seres seríamos inmortales. Tampoco ya podía saber a ciencia cierta si este plan podría funcionar, porque igual que resurgían los demonios de las armas, también podrían resurgir estos demonios primigenios. El demonio del control, sin ir más lejos, también regresa, aunque bueno, quien se la come es Denji, así que tampoco sabemos si funcionaría igual. Makima además tenía una especie de habilidad pasiva muy interesante, aparte de todos esos contratos raros que tenía que ni siquiera llegamos a saber muy bien cómo funcionaban. Como demonio control podía utilizar a otras personas siempre que esas personas se sintieran inferiores a ella y ella se sintiera superior. Tenía que tener ese rol de soy superior a los demás y así es como los puedo controlar. Y claro, todo el mundo la teme, todo el mundo se sentía inferior a ella. Los gobernantes de otros países ya la conocían y ya la temían porque sabían que ella era quien realmente gobernaba Japón y sabían que se quería hacer con el control del pistola, al igual que todos, y eso ya sí que sería demasiado. Claro, ella realmente quería el pistola como parte del plan para hacerse con el corazón de Pochita, no para amenazar al mundo como sí querían hacer otros países. Como decía, para ella el fin justifica los medios, quería a Pochita y para conseguirlo traza un plan de lo más retorcido y de lo más cruel para romper a Denji, para abrir la puerta y provocar que saliera el auténtico motosierra. Y no contenta con ello, lo derrota y luego lo reanima con su sangre para volver a derrotarlo, como remarcando que ella era superior a él y sentirse segura de que podía tener su control. Pero claro, cuando Makima tiene el corazón en sus manos, dice de tener una vida feliz junto a él. Ahí sale su más profundo deseo de tener una relación de igual a igual con alguien, de tener una familia. La única película con la que ella lloró fue al ver un abrazo. El autor ya nos venía avisando, lo teníamos ahí todo el tiempo. Ella quería amar, pero no sabía cómo hacerlo. Makima es una excelente antagonista para esta historia y no lo digo porque sea mi personaje favorito, esto es totalmente objetivo. Es tan brillante porque empezamos queriéndola al igual que hace Denji y sospechando de ella a la vez, pero luego hace otra cosa y parecía que era buena y luego de repente hace otra cosa rara y te queda más como qué sospechosa, pero luego parecía súper buena onda de nuevo y así nos tenía todo el tiempo bien confusos. La situación perfecta para sorprendernos cuando descubrimos que es un demonio y que ha utilizado a todos y cada uno de los personajes que conocemos y a los que no conocemos también. Makima nos rompe el corazón a todos, no solo a Denji. Mis dieces a Fujimoto. A mí este tipo de personajes me apasionan, me duelen, pero me apasionan. Vamos a valorar ahora a los antagonistas y me siento un poco violenta porque les pondría otro 10. A lo que a Makima corresponde le pondría un 10, pero nos faltó chicha con los demás antagonistas. ¿Que en la siguiente parte se nos desarrolla de alguna forma? Pues no lo sé, espero que sí. Pero a lo que viene a ser esta primera parte necesito más de Quan Chi y de esos demonios que representaban las armas, o de esos 4 jinetes, o hasta del demonio de la oscuridad. En fin, se tocan muchos enemigos por encima y nos quedamos con una idea muy vaga de ellos, así que un 10 no va a poder ser. Lo voy a bajar al 8,5 y espero de todo corazón que en el próximo análisis que hagamos cuando finalice el manga esta nota la podamos
podamos recalificar. Y ahora sacando la media de estas dos notas nos quedamos con un 9,5 para el apartado de los personajes, que está bastante bien. Creo que es la nota perfecta para definir a los personajes de esta obra, que por cierto, para dejarlo claro, estas notas no son extrapolables a otros análisis. No vale decir, es que para ti los personajes de Chainsaw son mejores que los de Shingeki porque les has dado mejor nota. Rotundamente no. Las obras las puntúo de forma completamente aislada y valoro a los personajes, al arte y a las batallas con respecto a la historia de ese manga. No me veréis nunca haciendo comparaciones serias sobre mangas porque cada manga es un mundo. Cada uno cuenta una historia de la forma en la que el mangaka quiere y cada mangaka tiene sus ideas y su estilo. A lo mejor todo esto ya lo dabais por hecho, pero bueno, yo quería dejar todo este tema claro. Vamos al siguiente apartado. Ahora toca hablar de las batallas y aquí, aunque nos metamos un poquito en el apartado artístico, es imprescindible hablar del uso de la composición que Fujimoto utiliza en cada uno de sus puñeteros paneles. Fujimoto no se considera a sí mismo bueno en lo que a batallas se refiere, y tiene razón. En las escenas de acción los personajes se ven un poquitín amorfos, sobre todo las piernas, siempre se las noto ahí un poco raras y vamos, no creo que sea la única que lo piense. Pero ¿qué hace para contrarrestar sus defectos? Aplicar las leyes de la composición minuciosamente y también inspirarse en escenas de películas o en otros mangas en los que los movimientos se ven superfluidos. ¿Y qué son las leyes de la composición? Para los que no estáis muy puestos en fotografía y en diseño gráfico, son formas artísticas que en fotografía, por ejemplo, se aplicarían para encuadrar los elementos de una foto. Lo vamos a ver más fácil con ejemplos, no preocuparse. Este usuario de Twitter lo resume perfectamente, os voy a dejar enlace en la descripción. Creo que Fujimoto utiliza todas las leyes que existen en composición, pero la que más se repite es la de la línea. Esta es la ley que más movimiento genera, ya que sigues con la mirada esa línea recta que te guía y te indica hacia dónde va el movimiento, y en algunos paneles hasta te señala hacia dónde va a ir el movimiento en el próximo panel. Esto que os estoy contando lo voy a valorar conjuntamente en el apartado artístico y en el de las batallas porque, como estáis viendo, va completamente de la mano. Y aparte de para compensar que las escenas de acción no sean su fuerte, ¿en qué más ayuda todo el tema de la composición? Pues en lo más fundamental de las batallas, que se entiendan a la primera y que el movimiento se vea fluido. Hay escenas que son una gozada porque mentalmente le das tú el movimiento, sobre todo cuando son movimientos de artes marciales, pero cuando Denji o Paua pelean a lo loco también está todo muy bien pensado. Pocos mangas cuidan tanto la composición como Chainsaw Man. Estoy segura de que Fujimoto le ha dedicado muchísimo tiempo a estudiar cómo estructurar los paneles. Y de esto viene otro punto importante a destacar, que es que siempre que un enemigo es derrotado tenemos una imagen a doble página, dándole muchísima espectacularidad, llenándolo todo de sangre o fuego en algunos casos, con vísceras por doquier. Chainsaw es muy sangriento, se agradece un shonen sangriento y gore. Para no seguir aquí liando los apartados, vamos a valorar las batallas y ahora seguiremos hablando del arte en el siguiente apartado. Como siempre digo, lo que hace que las batallas sean buenas es que se vean claras, que el movimiento se entienda perfectamente y que sean espectaculares. Chainsaw Man cumple todo esto al dedillo. Técnicamente las batallas en Chainsaw Man son un 10, pero les voy a poner un 9 porque cojea cuando hay movimiento de piernas. Es algo que me rechina y no puedo dejar de valorarlo. Igualmente un 9 por esa currada de composición está merecidísimo. Para empezar este apartado voy a daros, como os prometí, mi interpretación de la simbología que hay detrás de todo lo que sucede en el infierno. Ya de por sí Fujimoto hace referencia en la casa de Makima a la Divina Comedia. En el anime vemos otro cuadro también de la Divina Comedia en su despacho. ¿Y qué puede significar esto? ¿Por qué Makima tiene esos cuadros? La Divina Comedia es un viaje por los infiernos para llegar al paraíso. Dante debe atravesar los 9 infiernos antes de poder ascender ante Dios. Es una búsqueda y yo aquí lo que veo es el reflejo de la búsqueda que hace Makima del motosierra. Metafóricamente, Makima ha movido cielo y tierra buscándole y cuando ha hecho falta ha bajado al infierno para traerlo de vuelta. Para ella el hombre motosierra es como un dios, ella misma dice que es su fan, entonces de ahí viene el tema de esos cuadros. Ella es un demonio que quiere encontrar el paraíso y a la vez esos cuadros nos pueden servir de spoiler, pues los demonios en la Divina Comedia no podían salir del infierno. Un demonio jamás podría alcanzar a Dios y cuanto más grave era su pecado, más profundo en el infierno acababa. Y bueno, entonces, ¿qué significan todas esas cosas raras que pasan en el infierno? Todo lo que voy a decir al respecto es puramente mi interpretación. Vale, pues todas esas puertas que hay en el techo, el cielo no se ve en el infierno, no tienen cielo. Entonces el prado donde aparecen los protagonistas puede ser como la zona del limbo de la Divina Comedia, la zona en la que había que confesar los pecados para ser asignados a un infierno según la gravedad de estos. Ya estando aquí, los poseídos tienen mucho miedo, se sienten observados y entendemos que los observan
entran desde las puertas del techo. Cada puerta seguramente daría paso a un infierno distinto donde encontrar a diferentes demonios, y el único que acude a la llamada de Santa Claus es el de la oscuridad. Este demonio hace su entrada con un camino de astronautas. ¿Quién puede temer más la oscuridad que un astronauta que se arriesga a que la oscuridad del universo lo devore al más mínimo error? Por eso son astronautas rezando los que le abren paso, posiblemente murieran engullidos por la oscuridad del infinito, por eso están cortados por la mitad, porque están muertos. Morirían sintiendo un gran terror por la oscuridad, rezando por salvarse. Luego vemos que nada más llegar les corta los brazos a todos los que tenía cerca, brazos que por supuesto forman la palabra Máquina. El demonio forma esa palabra con los brazos, yo creo que porque no puede hablar, la oscuridad también es el silencio absoluto. Y esa es su forma a lo mejor de decir que quiere que venga, que la está esperando, que sabe que lo está viendo todo a través de esa ranita que croa. Kishibe y Yoshida ya hablan en otro momento de que Máquina se sirve de animalillos pequeños para verlo y oírlo todo. Ya la vimos usar ratones y en el infierno sus pequeños espías pues pueden ser ranas. Y bueno, Máquina llega aquí a través de Prince, esto debe ser otro de sus muchos contratos ocultos, y vemos que es muy probable que el demonio de la oscuridad, al igual que los otros demonios que representaban los miedos primigenios, los demonios que nunca habían experimentado la muerte, fueran los únicos capaces de derrotar a Máquina. Por eso el marioneta le pide al demonio de la oscuridad su poder para poder derrotarla, y por eso esos demonios son observados por Máquina a través de esas ranas, porque ella no puede derrotarlos y por lo tanto no puede controlarlos. Máquina necesita que el motosierra se los coma. Y bueno, hasta aquí este pequeño paréntesis de mi interpretación de toda esta escena. No sé si es así o si estoy completamente equivocada, por favor no os toméis esto como una verdad absoluta ni mucho menos, y si alguien me quiere dejar en los comentarios su interpretación estaré encantadísima de leerla. ¿Y qué más nos aporta artísticamente esto, aparte del uso minucioso de las leyes de la composición? Fujimoto utiliza los brazos que estaban por ahí volando como separación de paneles. No he visto cosa igual antes. ¿Y qué nos está diciendo esto? Nos está dejando perplejos a posta. Como os contaba en la historia, en el infierno todo es caos y confusión. Pasan cosas bizarras y así es como nos lo transmite el autor, haciendo que a cada página que pases quedes más y más incómodo y confuso. En cuanto al estilo del dibujo y diseño de personajes, no hace falta ni que lo diga, es bastante simple y bastante limpio, y eso no impide en absoluto que los personajes transmitan mucho. Fujimoto sabe cómo hacer para que su dibujo simple diga más que el texto que escribe, y es que la composición de los bocadillos, de los globos de texto, también están pensadas al milímetro. Lo estructura de forma que la página se pueda leer en forma de S, una estructura que hace que la lectura fluya suavecito como la seda. ¿Os dais cuenta de la cantidad de cosas que hay para analizar en este manga? Yo antes de empezar este análisis no me imaginaba que iba a tener que hablar tanto. Y luego tenemos el contraste que se usa con la tinta negra. Este manga es muy sangriento, ya sabéis, y utiliza la tinta negra para hacer que destaque mucho la sangre. De hecho, al parecer hizo que Denji fuese rubio para que la sangre destacase mucho más sobre él. Los fondos oscuros, las sombras, los planos de perfil en los que no se ven los rostros. Hay multitud de detalles que leyendo el manga normalmente pasamos por alto, pero que se nota que el autor ha cuidado con esmero, aun sabiendo que son cosas en las que mucha gente no se fijará. En fin, no quiero alargar esto demasiado. Por sacarle algún defecto, podemos pensar que a lo mejor el dibujo es demasiado simple, o puede que a alguien le parezca feo, pero es un estilo más y eso no deja de ser algo muy personal de cada autor. ¿Que tiene que mejorar? Pues por supuesto, el autor mismo es el primero que dice que tiene que mejorar y ahí estaremos nosotros para verlo. Pero también es una realidad que su estilo puede resultar poco atractivo y puede hacer que mucha gente no termine de disfrutar la obra porque su dibujo no cumple con un estándar. Que para mí esto me parece una tontería, pero ya sabéis que para gustos los colores y mi opinión aquí no cuenta. Así que la nota al arte igualmente es alta porque aunque el dibujo tenga mucho en lo que mejorar, va muy a juego con el ritmo y con el carácter de la historia. Y en cuanto a ejecución de técnica, en estructura de paneles y en toda esa simbología oculta, etc., se luce. Un 9 se lleva el arte de Chainsaw Man y con esto pasamos a la nota final. Muy bien, pues ahora vamos a hacer la media. Tenemos un enorme y redondísimo 10 en la historia, un 9.25 que sacamos de los personajes, que me equivoqué, dije 9,5, 9.25, un 9 para las batallas y otro pedazo de 9 para el arte. Todo esto como siempre sumado y dividido entre 4 nos da una media de 9.31, que yo aquí siempre me gusta redondear un poquito y voy a redondear hacia arriba, un 9,5 se va a llevar Chainsaw. Es una nota que no se alejaría de la nota en conjunto final que yo le daría a Chainsaw Man. Si tenéis
es curiosidad, yo le daría un 9, o sea que es casi lo mismo. Pero todavía queda mucho por ver de este manga y lo que sucede a continuación puede hacer que esa nota suba o puede hacer que esa nota baje. Es lo malo de haber hecho un análisis parcial. Espero que hayáis visto algo que desconocíais de Chainsaw Man con este análisis. Los hago siempre con la intención de que os pueda aportar algo nuevo. Y nada más, espero seguir viéndoos por el canal porque tengo muchos resúmenes y muchos análisis más que traeros. ¡Matane!